Buenas tardes a todas y todos los que han ingresado ya a este webinar de habilidades científicas. Este segundo webinar de habilidades científicas del equipo de ciencias de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Hoy día tenemos esta sesión, así que le damos la bienvenida a todos y todas las que están ingresando. Y en esta ocasión me corresponde presentar a mí como miembro del equipo. Mi nombre es Sebastián Figueroa Duarte, de mi especialidad en el área de química, y también me acompaña Malva Uribe Rivera, que es del área de la biología. Entonces entre los dos vamos a trabajar este webinar, que es sobre la formulación y la contrastación de hipótesis. Eso vamos a trabajar hoy día, mostrar ahí un ejemplo de cómo abordar estas habilidades en tercero y cuarto medio particularmente, pero también esto se puede extrapolar por cada uno de los docentes a los niveles de séptimo, octavo, primero, segundo medio, que es donde aparecen estos primeros elementos de predicciones y también de hipótesis en el currículum. Así que le damos la bienvenida. En breves instantes vamos a comenzar con la presentación. Todavía están ingresando personas, colegas de ahí de todo el país, así que los saludamos. Y los invitamos también a que ustedes puedan dejar sus preguntas en el chat, y después la jornada de hoy está dividida en dos partes. Una primera parte donde voy a exponer lo que hemos preparado en relación a las habilidades de formulación y contrastación de hipótesis, y luego una segunda parte donde vamos a abrir un espacio para responder las preguntas que ustedes nos hagan. Así que invitamos a todos y todas a que puedan hacer todas las preguntas que tengan respecto de estas fichas de habilidades científicas y cómo desarrollar estas habilidades científicas a lo largo de las clases de ciencias en el día de hoy, así que puedan ustedes dejar sus preguntas y motivarse a poder participar y dar su retroalimentación a aquellos que han revisado estas fichas que están hace un tiempo ya alojadas en nuestra página web de curriculumnacional.cl o en aprendoenlinea.cl. Así que todavía están ingresando personas. Cuando vamos a empezar entonces, ya ingresaron todos, perfecto. Ya. En honor al tiempo, vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación. Como les decía hace un rato, hoy día vamos a trabajar un ejemplo de las habilidades científicas, sobre el proceso de enseñanza de habilidades científicas, y ahí poder tomar decisiones como docentes en el aprendizaje de estas en cada una de las salas de clases en las cuales hoy día estamos trabajando. Y en particular, hoy día vamos a abordar en ciencias naturales. Ya esta es la segunda oportunidad en la cual estamos trabajando este tema en específico. Entonces, para comenzar a recordar un poco lo que discutimos en la sesión anterior que estuvimos juntos hace un par de semanas atrás, eh, hoy día es muy importante, se ha relevado el desarrollo de las habilidades en el currículum de tercero y cuarto medio como una oportunidad para poder también desarrollar estas habilidades y poder lograr aprendizajes efectivos los estudiantes. Entonces, en ese sentido, son una herramienta de integración curricular para las distintas áreas, ¿ya? Y eso es lo que hemos estado trabajando, que estas habilidades se podrían también desarrollar en otras áreas del saber, también en conjunto con el caso particular nuestro de ciencias naturales, y se relacionan esta enseñanza de habilidades con las habilidades y actitudes del siglo XXI, que es lo que tenemos en la base de nuestra base curricular de tercero y cuarto medio, y también esta enseñanza de habilidades desarrollan una comprensión profunda de lo que estamos trabajando a nivel de curricular. En ese sentido, está muy alineado con las habilidades en ciencias para tercero y cuarto medio que prescribe el currículum. Nosotros tenemos estos
9 objetivos de aprendizaje relacionados con las habilidades científicas, siguiendo esta secuencia de desarrollo de habilidades que se había establecido hasta segundo medio. Y las tenemos divididas en estos 4 ejes de planificar y conducir una investigación, el analizar e interpretar datos, la construcción de explicaciones y diseñar soluciones, y la evaluación, como este proceso metacognitivo, y también de evaluar y analizar críticamente estas implicancias sociales. Entonces, en eso nosotros hemos trabajado como unidad de currículum y evaluación en el Ministerio de Educación en el desarrollo de estas fichas pedagógicas de habilidades, y hasta el momento están en nuestra página web estas 6 fichas que ustedes tienen disponibles, ¿sí? Evaluar las implicancias para la toma de decisiones, el usar modelos para explicar fenómenos, analizar las relaciones de un sistema, evaluar la validez de las fuentes, y el construir argumentos científicos. Y tenemos nosotros acá formular y contrastar hipótesis, que será la ficha que vamos a ver hoy día más en detalle. Cómo esta ficha fue construida, contarles también ahí estas iteraciones que tenemos como equipo, y ver cómo esta propuesta se puede hacer evidente a través de un ejemplo. Así que ahí también los invitamos a todas y todos a que puedan comentar después y hacer sus preguntas. Entonces, en esta ficha vamos a ir analizando esta ficha esta ficha pedagógica de habilidades, siguiendo estas sugerencias didácticas transversales que estamos proponiendo no solo en ciencias, sino que en las distintas asignaturas, entendiendo que estas sugerencias didácticas y esta secuencia que se propone acá puede generar aprendizajes más efectivos y profundos, como se planteaba anteriormente. Entonces, vamos a analizar punto por punto esta ficha pedagógica de habilidades, siguiendo esta sugerencia didáctica. Entonces, en primer término, ¿qué es lo que nos propone esta sugerencia didáctica? Dice que iniciamos con un tema, un contexto, una problemática que sea significativa también para los estudiantes. En este sentido, nosotros hemos tomado un ejemplo acá para el desarrollo de las habilidades de la formulación y contrastación de hipótesis, como foco acá en el módulo de bienestar y salud de tercero y cuarto medio, y donde esta secuencia se puede asociar a la actividad 1 que encontramos en el programa de estudio de este mismo módulo en este año de escolaridad, que se llama agentes infecciosos. Entonces, esa actividad da hay un contexto para poder trabajar en la formulación y contrastación de hipótesis. Y en este caso particular, en el ejemplo que vamos a ver de cómo abordar estas habilidades, vamos a tomar una pregunta que salía en la prueba PISA de algunos años atrás, relacionados con los estudios que hizo el doctor Semmelweis en los albores del desarrollo de la microscopía en el mundo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya un contexto, una situación, problema, respecto de cómo abordar este tema. Y continuando con esta sugerencia didáctica, tenemos que integrar estas habilidades con un conocimiento determinado. Entonces, hoy día vamos a ver esto de la formulación y contrastación de hipótesis, y la vamos a relacionar con el objetivo de aprendizaje 3 del módulo de bienestar y salud, que nos invita a poder analizar situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial. Ya como distintos, ahí hay algunos ejemplos, y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas, que nos propone este objetivo de aprendizaje de conocimiento y comprensión. Entonces la idea es poder infundir estos dos objetivos de aprendizaje, tanto de habilidad como de conocimiento, para poder integrarlos en este desarrollo de las habilidades. Luego, relacionamos también estas habilidades que queremos desarrollar con las habilidades y actitudes del siglo XXI. En este caso, para este ejemplo en particular, nos proponemos en el desarrollo de esto de la formulación y contrastación de hipótesis, nos proponemos anclar o articularlo con las habilidades y actitudes del siglo XXI relacionadas con maneras de pensar, y en particular con el pensamiento crítico. Entonces, como los estudiantes ahí generan un desarrollo del pensamiento crítico en la formulación y contrastación de hipótesis. Luego, en esta sugerencia didáctica, se nos dice que planteemos estos propósitos de la clase o la actividad que queramos desarrollar
expresando la habilidad y el conocimiento de manera infundida. Entonces, por ejemplo, hoy día trabajaremos en formular y contrastar hipótesis en el contexto de agente infeccioso. Entonces, para darle un sentido de integración a estos objetivos de aprendizaje que tenemos como referencia. O vamos a comprender el conocimiento sobre los agentes infecciosos a partir de la formulación y contrastación de hipótesis, o en esta clase construiremos estrategias para formular y contrastar hipótesis. Entonces, también de manera tal que los estudiantes puedan evidenciar de manera explícita por parte del profesor o profesora que se están infundiendo estos dos objetivos de aprendizaje. Entonces, una vez que tenemos nosotros iniciamos esta clase, la sugerencia también que está es modelar a través de una secuencia de pasos. Que nosotros podamos ir mostrando al estudiante, mira, esta es una secuencia, una propuesta, no una sugerencia de secuencia de pasos, y ahí uno, de acuerdo al contexto y también cómo va conociendo su curso, sus estudiantes, podemos ir proponiendo a lo mejor algunas modificaciones a esto. Entonces aquí tenemos nosotros, en el caso de la formulación y contrastación de hipótesis, nosotros proponemos una secuencia de pasos. Primero, describir un fenómeno o situación problema. Esto lo vamos a ver después con un ejemplo concreto. Entonces ahí focalizamos, ¿no? Desde la perspectiva de la indagación científica, uno focaliza en, bueno, cuál es la situación problemática que tenemos o el fenómeno en estudio a analizar. Una vez que ya tenemos y describimos, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando hacemos una descripción, observamos, pero nosotros vamos viendo las características de este fenómeno, situación, problema en forma detallada, ¿cierto? Una vez que tenemos esto, identificamos algunas propiedades observables de este fenómeno, situación, problema. O sea, ¿qué propiedades son observables en mi fenómeno? Que yo puedo identificar y las puedo ahí caracterizar. Entonces, luego, entre estas propiedades que observamos en este fenómeno, situación, problema, para empezar ya a construir esta hipótesis, a formular esta hipótesis, la sugerencia es que empezar a proponer relaciones causales entre estas propiedades. Y aquí relacionamos dos propiedades, esa es la recomendación, ¿sí? Proponer relaciones causales entre dos propiedades observables del fenómeno. Entonces ya empezamos a establecer relaciones entre estas propiedades como la antesala para poder construir hipótesis, ¿no? Entonces, continuamos después ya, empezamos a formular nuestras proposiciones. Y aquí nosotros hemos tomado una decisión de generar la formulación de estas proposiciones con una estructura sintáctica que plantea el sí, entonces. Si esto ocurre, entonces esto también ocurrirá. Entonces ahí tenemos una estructura, ¿sí? de una manera de escribir la relación entre estas dos propiedades observables, y ya estamos empezando a construir nuestra hipótesis. Y la idea es que esta propuesta dé una posible explicación al fenómeno o situación problema. Y ahí, una vez que ya tenemos la formulación de estas propuestas, ya ahí estamos formulando nuestras hipótesis y empezamos a seleccionar evidencias relacionadas con este fenómeno, situación, problema, que apoyen o refuten nuestra hipótesis. La idea es construir distintas hipótesis y a partir del fenómeno que estamos estudiando, y que después, con las evidencias que obtenemos de este fenómeno o situación, problema en estudio, podamos nosotros ver e ir contrastando. Y una vez que ya tenemos nosotros estas proposiciones, que serían las hipótesis, y seleccionamos las evidencias para refutar o apoyar esta hipótesis, vamos a seleccionar la hipótesis que es contrastada con las evidencias disponibles. Y ahí vamos a poder decir, esta es la hipótesis más adecuada para poder explicar este fenómeno, y después le podemos incluir argumentos, como está también propuesto en otras fichas pedagógicas de habilidad. Y acá se sugiere después, en estas sugerencias didácticas transversales, que una vez que modelamos este desarrollo de habilidades a través de esta secuencia de pasos, la idea es que podamos ir mediando esta secuencia, ¿no? Lo podamos mediar con preguntas, ¿sí? Con preguntas a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en la primera parte que veíamos, bueno, identificar el fenómeno, situación, problema en estudio, le planteamos a los estudiantes preguntas, o sea,
¿Cuál es el fenómeno, situación, problema que se quiere explicar? Entonces ahí vamos a tener una relación, ¿sí? Después, ¿qué propiedades observables puedo identificar? Entonces se dan cuenta que en la secuencia que veíamos anteriormente en el paso 5, ahora estamos haciendo preguntas para cada uno de esos pasos, ¿no? Después tenemos acá, ¿qué relaciones causales son posibles establecer entre las propiedades observables del fenómeno, situación, problema? Y esto de una manera de ir ordenando, ¿no? ¿Qué proposiciones son posibles formular con la estructura sí, entonces, que expliquen el fenómeno, situación, problema? ¿Qué evidencias científicas requiero para apoyar o refutar la hipótesis? Y luego, ¿cuál es la hipótesis que se contrasta con las evidencias disponibles de acuerdo a lo que estén analizando? Esto se puede trabajar de manera con documentos teóricos o con también situaciones de investigación experimental, ¿no? La idea es que puedan los estudiantes tener la oportunidad de formular hipótesis en distintas instancias y didácticas. Y una vez que ya tenemos este trabajo del estudiante, una estrategia que ahí nos propone Schwartz es que visualicemos esta estrategia interrogativa a través de organizadores gráficos, de manera tal que los estudiantes puedan visualizar esta secuencia de manera gráfica para que organice de mejor manera ese trabajo. Entonces aquí tenemos nosotros un organizador gráfico para esta secuencia interrogativa. Entonces ahí está, por ejemplo, cuál es el fenómeno, situación, problema, qué propiedades observables puedo identificar. Aquí ponemos dos ejemplos, propiedad 1, propiedad 2, pero pueden ser más propiedades. ¿Qué relaciones causales puedo establecer? Y ahí vamos construyendo y estableciendo las posibles relaciones causales, pueden ser todas las que el estudiante pueda construir, porque aquí también es estimular la creatividad del estudiante, pero después se va a dar cuenta que vamos formulando estas proposiciones, sí, entonces, y después con las evidencias que yo tengo de la investigación que estoy analizando a partir de textos, una investigación bibliográfica, o a partir de los resultados experimentales de una investigación experimental y no experimental, vamos a tener las distintas evidencias y ahí vamos a ver cuál es la hipótesis finalmente que contrasto con estas evidencias y selecciono para poder explicar este fenómeno. Entonces veamos un ejemplo de esto, ¿no? Perdón, me pasé. Vamos a ver un ejemplo paso a paso a través de este caso del doctor Semmelweis. Entonces aquí mostramos primero qué es el fenómeno, situación, problema, ¿sí? Ahí mostramos nosotros este estímulo inicial sobre el fenómeno, situación, problema. Entonces aquí nosotros vemos en este extracto que se nos presenta, como les dije, una información extraída de ítems de prueba PISA de años anteriores, y ahí muestra estos escritos del diario del doctor Semmelweis, de julio de 1846. Entonces, en ese primer escrito que tenemos acá de julio de 1846, cuando él recibe este nombramiento de ser el director del primer pabellón de esta clínica del Hospital General de Viena, de la clínica de maternidad, eso es muy importante relevarlo, y él escribe ahí que se alarma por la cantidad de muertes de mujeres en el proceso de dar a luz a sus hijos. Y incluso él hace una afirmación acá en su diario, ¿no? Dice, dar a luz a un niño es tan peligroso como una neumonía de primer grado, porque él evidencia que en ese mes que él estuvo trabajando, murieron no menos, o sea, 36 mujeres de 208. Entonces, es una alta cantidad de mujeres que habían fallecido. Y ahí después se hace un pequeño no análisis, pero se muestra un escrito respecto del diario del doctor Semmelweis. Entonces acá dan una idea de los efectos devastadores de la fiebre puerperal de la época, estamos hablando de 1846. Y después que era una enfermedad contagiosa, y nos indica que el doctor Semmelweis recopiló datos sobre el número de muertes en los dos pabellones que existían, primer y segundo pabellón, y cómo se muestra en este gráfico. ¿Sí? Entre 1841, como podemos evidenciar, y 1846, que era el año en el cual él llegó, ¿no? Y él ve los números de muerte en los dos pabellones. Entonces ahí uno también puede aprovechar esta instancia para recordar el análisis de información a través de gráficos, por ejemplo, y ahí nosotros podemos extraer algunas tendencias o conclusiones. Entonces uno ve aquí en el segundo pabellón que está en estos cuadros grises,
y el primer pabellón en estos cuadraditos negros, ¿ya? La cantidad de número de muertes por fiebre puerperal. Entonces, después nos hace, una vez que nos presentan este gráfico, acá está organizado para que cupiera bien en la diapositiva, pero en la ficha está secuenciado, dice que todos los médicos en esa época desconocían la causa de la fiebre puerperal. Entonces, ahí después en diciembre de 1846, en el diario del doctor Semmelweis, él se escribe acá un extracto de su diario y dice, bueno, él no se puede responder la pregunta de por qué mueren tantas mujeres por esta fiebre, siendo que antes de dar a luz no tenían ningún problema. Y cuando daban a luz, fallecían estas mujeres. Y ahí él hace un recordatorio que la ciencia se ha tratado de preguntar por qué ocurre esto, y en esa época él ahí escribe que las causas de esto podrían ser cambios en el aire contaminado, por ejemplo, influencia extraterrestre incluso, o movimientos de la Tierra, un terremoto. Y él lo pone en su diario en 1846. Y luego, aquí se hace un relato, dice la disección, era una parte de la investigación que se llevaba a cabo en este hospital. Y ahí, con la observación que hace Semmelweis, se relata acá un poco que él se da cuenta que los estudiantes que trabajaban en este primer pabellón, donde era más crítica la situación, ellos participaban habitualmente en las disecciones de mujeres que habían muerto el día anterior, antes del reconocimiento médico, a estas mujeres que daban a luz. Entonces, estaban en estas autopsias, por así decirlo, y después pasaban de la autopsia a hacer el control posparto a las mujeres que habían dado. Y ahí dice que no se preocupaban mucho de lavarse después de la disección. Entonces, aquí hay un factor de higiene, ¿no? No se lavaban después de esto. Y hay otro dato acá, dice, uno de los amigos de Semmelweis murió después de haberse hecho un corte durante una de esas disecciones. Entonces, la disección del cuerpo de este amigo de Semmelweis puso de manifiesto que tenía los mismos síntomas que las mujeres que habían muerto por fiebre puerperal. Y ahí esto a Semmelweis le dio una idea. Y hasta ahí nomás dejamos. Este es el fenómeno situación-problema. Entonces, ahí presentamos la primera parte. La segunda parte de la secuencia interrogativa nos dice, bueno, ¿qué propiedades observables puedo identificar? Entonces ahí nosotros proponemos en este ejercicio, ¿no? Bueno, una propiedad 1, que la cuantificamos, ahí está cuantificada en el gráfico, la muerte de mujeres por fiebre puerperal, el número 1. Una propiedad 2 podría ser los cambios en el aire, porque él mencionaba en su diario que podría haber cambios en el aire, la causa de las muertes. Después la higiene del personal médico, ¿ya? Ahí porque él había observado eso. Otra propiedad podría ser los terremotos, ¿ya? Porque lo menciona. Otra propiedad también podría ser lo extraterrestre, pero claro, ahí uno no podría discutir si es observable esa propiedad o no, esa característica, ¿ya? Entonces por eso no la incluimos acá. ¿Ya? Pero los estudiantes a lo mejor también la podrían proponer, y ahí tenemos nosotros también la oportunidad para retroalimentar qué propiedades son observables o no, y qué significa una investigación científica. Entonces ahí también tenemos oportunidades para poder retroalimentar sobre otras aristas del desarrollo de las habilidades científicas, ¿cierto? Entonces tenemos las propiedades y ahora establecemos relaciones causales entre las propiedades. Entonces, ¿qué relaciones causales puedo establecer? Entonces, una relación, por ejemplo, el foco acá son las muertes de mujeres por fiebre puerperal. Entonces vamos a relacionar una propiedad con otra. Entonces dice, la contaminación del aire provoca la muerte en las mujeres por fiebre puerperal. Ahí hay una relación causal. Después dice, la higiene del personal médico provoca la muerte en las mujeres por fiebre puerperal. Y otra relación que podríamos establecer causal, los terremotos provocan la muerte en las mujeres por fiebre puerperal. Entonces ahora tenemos todas esas propuestas. Ahora, una vez que tenemos esas propuestas, vamos a construir ya hipótesis, con la proposición, esta sintáctica de sí, entonces. Entonces yo digo, con la primera relación que hice, entonces voy a construir ya una hipótesis. Le voy a dar una estructura un poquito más formal, de acuerdo a la escritura de hipótesis, con este tipo de escritura que les mencionaba, sí, entonces. Entonces, si el aire está contaminado, entonces provocará mayor cantidad de muertes de mujeres por fiebre puerperal. Otra hipótesis podría ser, si el personal médico no tiene protocolos de higiene, entonces provocará mayor cantidad de muertes de mujeres por fiebre puerperal. Y con la tercera relación causal que habíamos construido anteriormente, podemos construir una tercera hipótesis. Si se producen terremotos, entonces provocarán mayor cantidad de muertes de mujeres por fiebre puerperal. Y ahora tenemos esta hipótesis, podrían construirse más, ¿sí? Ahí nosotros seleccionamos esta, ¿ya?
Y ahora vemos las evidencias que tenemos en este escrito. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en una investigación experimental, vamos a tener los resultados, etc. Entonces tenemos la evidencia 1, que es el gráfico de muertes en cada pabellón en diferentes años. Entonces la tendencia, si se recuerdan en el gráfico, era que siempre el pabellón 1 tenía mayor cantidad de muertes, independiente del año, había mayor cantidad de muertes en el pabellón 1 que en el pabellón 2. La otra evidencia que había, la observación que hizo el doctor Semmelweis, la información de higiene de los médicos posterior a las disecciones y previo a la asistencia a mujeres en parto. Y la evidencia 3, las causas de la muerte del amigo de Semmelweis, que tenía que ver con este corte que se había hecho y los síntomas previos a su muerte, que eran similares a los de las mujeres. Entonces uno ahora somete a prueba estas hipótesis que tenía, entonces uno dice, mira, bueno, la hipótesis 1, esta que había planteado sobre la contaminación en el aire, pareciera que si fuesen los dos pabellones, tendría que ser en ambos casos la misma cantidad de muertes. Si fuesen los terremotos, ¿sí? ¿Habría alguna diferencia en el año que hubo terremoto? Habría que analizar los terremotos en los años que hubo en esa época, y no hay registro de eso, ¿no? Entonces uno empieza ahí a contrastar esto y llega a la conclusión que efectivamente, si el personal médico no tiene protocolos de higiene, entonces provocará mayor cantidad de muertes de mujeres por fiebre puerperal, a la luz de las evidencias que teníamos nosotros presentes en este caso. Entonces ahí nosotros en este caso tenemos esta secuencia que nos puede servir para el desarrollo, para poder primero enseñar a nuestros estudiantes a construir hipótesis científicas, y luego poder contrastar estas hipótesis con las evidencias disponibles. ¿Ya? Que son habilidades que no son fáciles de desarrollar, ¿ya? Por el tiempo que conlleva esto y también porque es un lenguaje a veces complejo. Entonces, la idea es poder entregar estos insumos a todos los colegas del país para que puedan trabajarlo en las clases y mejorarlos también, y hacernos propuestas de mejora de acuerdo a cada uno de sus experiencias, ¿no? Y luego, siguiendo esta sugerencia, esta estrategia didáctica que tenemos en este paso es mediación, la evaluación formativa con criterios que sean derivados de la estrategia interrogativa, o sea, que converse esta evaluación con la estrategia de la secuencia interrogativa que mostramos. Entonces aquí se presentan estos criterios, ¿sí? Con esta escala, ya generando alguna cercanía a una rúbrica, ¿no? Uno podría ahí, cada uno de estos criterios, poder desglosar los niveles de logro, como lo que está acá, y desglosando cada uno haciendo una tabla de criterios. Pero acá está en esto, por ejemplo, describe el fenómeno, situación, problema, identifica propiedades observables, propone una relación causal, formula proposiciones que den la explicación, selecciona evidencias relacionadas con el fenómeno, selecciona la hipótesis que es respaldada con la evidencia disponible. Esto es para la secuencia completa, pero uno podría a lo mejor tomar algunas partes, hacerlo en forma pausada, paso a paso. A lo mejor en una clase vamos a tomar estos elementos, en nuestra otra clase vamos a tomar esto otro. Ahí uno va decidiendo como docente de acuerdo al contexto de cada colegio, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo trabajar las habilidades en clase? La idea es un foco importante, es la contextualización, el desarrollo de problemas y situaciones en contextos significativos, ¿no? Ejemplificar, ¿sí? Ahí es bueno poder ejemplificando, cada una de las fichas tienen ejemplo, por eso hoy día queríamos compartir con ustedes una de ellas y mostrar paso a paso cómo se va desarrollando esta propuesta que estamos haciendo, el transferir esto, diseñar otras actividades, explicitar. En ese sentido, muchas veces nos pasa a los docentes que creemos que los estudiantes entienden ciertas cosas y no lo o que tienen claras ciertas cosas y no lo explicitamos. Y a veces es necesario, y muchas veces creo yo en mi experiencia como docente día a día, que es necesario explicitar todos estos elementos para que los estudiantes tengamos certeza de que van teniendo mayor claridad y van aprendiendo. Guiar a los estudiantes a través de preguntas coherentes, por eso se proponen esta secuencia interrogativa, y generar esta integración, ¿sí? Esta infusión entre la habilidad del conocimiento disciplinar y todo lo que tiene que ver con estos dos ejes que tenemos en el caso del currículo de ciencias, ¿sí? De las habilidades de investigación científica y los objetivos de aprendizaje de conocimiento y comprensión.
Nosotros acá recordar, toda esta es la propuesta de habilidades que hoy día está en el sitio web. Las que están marcadas en amarillo son las relacionadas en ciencia en particular, pero estas son las que encuentran en otras asignaturas. Entonces, claro, hay algunas que no están en ciencias, que están en otra asignatura, pero a lo mejor podríamos modificarlas, adecuarlas al contexto científico. Entonces, porque la idea es que sean transversales, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros una gran cantidad de el desarrollo de estas fichas pedagógicas de habilidades. ¿Y dónde nosotros encontramos estas fichas? Ustedes ingresan a Aprendo en Línea en el link, en el botón docente, y ahí ingresan acá al curso que es tercero y cuarto medio. Entonces en el tercero medio ustedes bajan en la página web, porque al principio le van a aparecer la formación diferenciada, y técnico profesional, y más abajo está la formación general, y ahí en la formación general ustedes ingresan al plan común de formación general y eligen alguna de las asignaturas. En el caso de ciencias están en ciencias para la ciudadanía, y luego van a alguno de los 4 módulos que corresponde a ciencias para la ciudadanía: bienestar y salud, seguridad, prevención y autocuidado, ambiente y sostenibilidad, o el módulo de tecnología y sociedad. Y ahí están, ustedes bajan y van a encontrar las fichas pedagógicas de habilidades. Está la secuencia de sugerencias didácticas para las fichas de habilidades, y aquí empiezan a encontrar ustedes infografías, y está la ficha, en este caso, por ejemplo, está la ficha de formulario y contrastar hipótesis, y ustedes van a encontrar todas las otras fichas que están disponibles, y pueden ir hacia su derecha con el cursor o hacia la izquierda, y van encontrando el resto de fichas pedagógicas de habilidades. Eso es lo que queríamos compartir hoy día con ustedes, un ejemplo, ir analizándolo, o sea, ir viendo parte por parte esta ficha pedagógica, de manera tal que vean que esta propuesta puede servirme la propuesta completa, puede servirme una parte, yo la puedo ir secuenciando, y esas decisiones yo las voy tomando de acuerdo al contexto. Y puedo tomarlo a partir de un documento o a partir de una investigación experimental o no experimental. Así que ahora vamos a dejar este espacio para que podamos responder, tener alguna conversación ahí con Malva respecto de las preguntas que surjan en el chat. Así que los invitamos y las invitamos a que puedan hacer sus preguntas, sugerencias, comentarios respecto de este trabajo que hemos estado realizando. Así que abrimos la palabra. Sí, hasta el momento no hay preguntas todavía. ¿Sí? Así que Los invitamos a sí, los plantear. invitamos. Sí. Ha sido un trabajo que hemos estado realizando ahí en el equipo de ciencia para aportar a todos nuestros colegas en el país. Entonces ahí nos gustaría que pudiesen ustedes dar sus impresiones respecto de esto, si permite desarrollar estas habilidades que están en el currículum hace un tiempo, ya venían desde séptimo básico principalmente, y que ahora se desarrollan con mayor profundidad en tercero y cuarto medio. Entonces nos ha dado la oportunidad para poder hacer estas construcciones y aportes al sistema educacional chileno. Entonces ahí estamos expectantes a la retroalimentación que también nos hagan nuestros colegas. Todavía nada. Y aprovechemos la instancia. Ahí hay alguien, sí, puede en Levantaron la el mano. chat, sí. En el chat pueden hacer las preguntas, ¿sí? Sí, en el chat ahí pueden dejar sus preguntas y nosotros las vemos. Si alguien había levantado su manito, ahí puede hacer la pregunta, la escribe en el chat y nosotros acá la contestamos para todos los colegas que están conectados hoy día. No sé si alguien... Sí, Gonzalo parece que había levantado la mano. Sí, ahí está, ahí llegó. Gonzalo. Sí, nos dice gracias por el espacio. Sí, pueden escribir la pregunta en el chat, ¿sí? No.
Ahí la escriben y nosotros la vamos a responder. Sí. Ahí preguntan, cuando hablas de contestar hipótesis, ¿se usa el formato? Después dice, ¿alguna recomendación para realizar investigaciones grupales de forma online? Sí, hoy día, claro, la primera pregunta se usa, entiendo que se refiere al formato que nosotros proponemos en la ficha. Voy a asumir que sobre ese formato que antiguamente se utilizaba para la predicción 111. Mi consulta es, ya, claro, es que ahí es donde nosotros por eso hacemos primero la antesala, que es el identificar estas propiedades. ¿Ya? Porque cuando hacemos las relaciones causales entre las propiedades, entonces ahí la hipótesis va a responder a esa relación que establecimos causal entre las propiedades. Por eso primero nosotros lo que proponemos es ya construir esta relación causal y a partir de la relación causal hacer la construcción de la hipótesis. ¿Ya? Porque si nosotros tenemos la hipótesis, ahí podemos nosotros después construir predicción. ¿Sí? La predicción, según lo que entendemos, es que se va a ir construyendo a partir de, nosotros construimos la hipótesis y después con esta hipótesis, que es un poquito más general, nosotros podríamos hacer predicción. Entonces si decimos que la hipótesis es si los médicos tienen hábitos de higiene, entonces la cantidad de muertes de mujeres, va a haber menor cantidad de muertes de mujeres, entonces ahí podemos predecir, entonces predecimos que los médicos al lavarse las manos, va a haber muerte cero de mujeres, o no va a haber muertes de mujeres por fiebre puerperal. Entonces, claro, primero hacemos la construcción que es más formal de la hipótesis y después podemos hacer predicciones particulares. Sí. Francisco pregunta, ¿alguna recomendación para realizar investigaciones grupales de forma online? Hoy día, claro, con las plataformas que tenemos se han ido, hoy día en el formato online tenemos distintas fórmulas, ¿no? Hay espacios como este que pueden hacer salita y uno podría hacer que hicieran investigaciones grupales por sala. Claro, hay otras plataformas como el Meet que también puede hacer. Incluso hoy día tenemos grupos de WhatsApp también. Hoy día en el sistema hay una diversidad de formas que todos nuestros colegas han ideado para poder conectarse con los estudiantes. Si bien es cierto, la fórmula es compleja hacerlo de manera online, ¿sí? Es complejo hacerlo de manera online el trabajo grupal, pero hoy día con la tecnología, si tenemos acceso a la tecnología, y eso es lo que se ha estado trabajando a nivel del país, podríamos hacer algunas investigaciones y donde cada integrante del grupo tenga ciertas responsabilidades, ¿ya? En el control de alguna variable y todo eso. ¿Sí? Sí. Alejandra pregunta, ¿qué sucede con las variables presentes en las hipótesis? Claro, en las variables que nosotros ahí, cuando establecemos las relaciones causales entre estas variables, ahí nosotros después tenemos que, porque uno puede hacer construir distintas hipótesis a partir de estas relaciones causales entre las variables. Entonces, después, ¿qué es lo que uno hace? Va contrastando con las evidencias que tiene disponibles. Y ahí va tomando decisiones y concluye finalmente, mira, esta es la hipótesis que finalmente me puede explicar lo que está ocurriendo acá en este fenómeno. Pero ahí tengo que visitar la evidencia. Entonces, ¿qué sucede con esas variables? Ahí tengo que analizar esas variables en función de lo que me digan las evidencias. Yo en primera instancia podría construir distintas hipótesis, no habría problema en eso, porque finalmente las hipótesis que van a terminar siendo válidas son aquellas que son adecuadas a las evidencias que yo tengo. Ahí. Carlos dice, Carlos Pedrero, muchas gracias por esta instancia. Es recomendable entregarles un caso o información con preguntas de investigación planteadas. Podríamos ser flexibles y dejar que propongan sus propias preguntas protocolares para la formulación de hipótesis. Y ahí
a ver, siendo consecuente un poco con lo que nos propone el currículum en años anteriores, lo ideal sería, porque primero, si uno revisa el currículum en séptimo y en octavo básico, el currículum nos propone que los estudiantes sean capaces de identificar preguntas que sean investigables científicamente. Entonces, claro, en esos niveles uno puede plantearles ciertas preguntas para que ellos identifiquen por qué esas preguntas tienen la característica de ser investigables científicamente. Entonces, ahí se pueden establecer, no sé, pues puedo yo ver si es que cambian algunas características, variables o propiedades del sistema. Entonces, ahí ya uno identifica. Pero después, en primero y segundo medio, dice que los estudiantes sean capaces de formular preguntas. Y ahí hay algunas estrategias didácticas de algunos autores que nosotros los incluimos en las fichas didácticas que publicamos más o menos en esta fecha el año pasado, que están ahí en el sitio web también, en las fichas didácticas. Entonces ahí una propuesta que hacíamos era que los estudiantes pudiesen hacer una lluvia de ideas respecto de distintas preguntas. Que ellos, ¿qué preguntas yo me puedo hacer respecto de este fenómeno? ¿Sí? Sí, se hace difícil. ¿Qué preguntas me puedo hacer de este fenómeno donde yo tengo distintas variables ahí involucradas? Lo recomendable es siempre ir de a dos para controlar las variables y así yo ir viendo cómo afecta una variable sobre otra. Y ahí después puedo también hacer el trabajo con estudios gráficos, ¿cierto? Variable dependiente e independiente. Entonces ahí la estrategia es que los estudiantes, a partir de un fenómeno, puedan ellos proponer distintas preguntas de investigación. Y ahí después vamos filtrando, a ver, cuáles de estas preguntas que hicimos, cuáles son posibles de investigar científicamente. Entonces, como ya nosotros aprendimos en séptimo y octavo a identificar preguntas científicamente investigables, en primero y segundo debiéramos avanzar un pasito en que ellos puedan formular ya preguntas de investigación. Entonces, a la pregunta que nos hacía Carlos, lo ideal sería que ya en tercero y cuarto medio ellos pudiesen construir sus preguntas de investigación. Como el foco acá, en este caso particular, estamos formulando hipótesis, claro, yo podría a lo mejor entregarle preguntas de investigación, pero lo ideal sería que ellos pudiesen ir avanzando en este proceso de que ellos sean capaces de hacerse preguntas y por qué esas preguntas serían investigables científicamente. No cualquier pregunta, sino que aquellas preguntas que sean investigables científicamente, que incluyan algunas variables, que yo voy a poder ver el efecto de una sobre otra. Sí. Sí. Estás en silencio, Mar. Perdón, ahí sí. Alejandra dice, a veces se hace difícil explicar las variables dependientes e independientes frente a una hipótesis o varias de ellas. ¿Algún tips de actividad para esto? De actividad, claro, uno tiene, no sé, uno podría ver, dentro de lo que recuerdo, por ejemplo, cuando uno ve, estoy pensando siempre en años anteriores, pero uno siempre cuando establece, bueno, cuál es la variable dependiente e independiente, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la que yo estoy manipulando y controlando? Digo controlando en el sentido que yo, si la modifico, yo soy el dueño de modificarla, por ejemplo. Entonces yo ahí me recuerdo, no sé, una actividad para poder ver la ley de Lavoisier o la ley de la Lavoisier, que uno, no sé, hacía en el laboratorio, hace con los estudiantes, el hecho de poder, no sé, por el típico experimento del globito con un vaso, con algo que tenga, una botella puede ser, y con una balanza esta típica. Entonces uno va viendo el desarrollo de la reacción química y va midiendo la masa, y uno controla el tiempo, uno dice, ya, voy a ver cómo varía la masa, o qué es lo que pasa con la masa durante un tiempo determinado. Entonces ahí uno empieza a ver, bueno, cuál es la variable independiente, que la que yo estoy controlando. Y hay que hacerle las preguntas al estudiante, bueno, ¿cuál de esas características usted decidió controlar y usted la fue manipulando? Entonces usted, y ahí yo me acuerdo, le pregunto a los estudiantes, le digo, bueno, ¿cuál de estas variables que me dicen el volumen del sistema, la masa del sistema, porque la fueron midiendo, el tiempo? Pero bueno, ¿cuál fue la que usted decidió cuándo empezar y cuándo terminar? ¿Cuál fue lo que usted fue controlando? Ah, el tiempo. Ya, entonces ahí tenemos la variable independiente, porque yo decidí cuándo empezaba, yo decidí cuándo terminaba, yo decidí cuáles fueron los intervalos de medición. Y ahí, entonces, ¿cuál sería la variable dependiente? Entonces, ¿cuál fue la que usted fue observando qué pasaba con ella al modificar esta? Al pasar los 10 segundos, ¿qué pasó con la masa? Ya,
tuvo ese resultado. Al pasar los 20, ¿qué pasó con la masa? Tuvo esto. Entonces, claro, ahí uno, ese ejercicio es conversado con los estudiantes para ir mostrándoles, bueno, ¿cuál es la variable que yo estoy manipulando y la estoy modificando? ¿Y cuál es la que sufre la modificación o el impacto de esta otra? Y uno lo puede graficar. Claro, ahí uno se da cuenta que la masa permanece constante. Entonces, esta variable es dependiente, pero al final no cambia. Y ahí uno va comprobando un poco, dice, entonces la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ahí uno podría, esto tiene que ser conversado, es un diálogo con los estudiantes, es una praxis dialógica, si lo queremos tomar en algún concepto, ¿no? Entonces, es importante generar ese diálogo y conversando, mostrando a los estudiantes, mire, y contrastando con lo que han ido haciendo, o con lo que ven en un texto escrito. Eso podría decir al respecto de la pregunta que nos hacía Alejandra. Gracias, Sebastián. Más preguntas. No sé si las personas que han ido preguntando si van quedando satisfacen la respuesta. No tenemos toda la respuesta, pero podemos ir construyendo en conjunto. Esa es la idea. A lo mejor alguien puede proponer algunas cosas en el chat también. La idea es hacer una construcción colectiva de esto y cómo ustedes también ven esto. A propósito de lo que planteaba hace un rato, no recuerdo el nombre, Gonzalo, respecto del tema de las predicciones y hipótesis. Si hay varias discusiones respecto de deducir, inferir, qué significa predecir, formular hipótesis en ciencia, es un lenguaje que a veces se confunde, pero ahí uno tiene que ir tomando, y hoy día, por ejemplo, tenemos diferencia entre teoría y ley. Hay varias de estas bases epistémicas de la ciencia que hay que tomar en cuenta y poder revisar y tener claridad al respecto. Y ahí es importante también la formación inicial docente en ese sentido. No hay preguntas todavía. Los invitamos a ir descargando las fichas para que las puedan ir mirando y a lo mejor ahí les van a ir surgiendo preguntas. Sí, hay un formulario también de contacto en el sitio web donde pueden ustedes dejar sus observaciones. Sí, concuerdo un poco con lo que mandó, con Gonzalo. Gonzalo hace un comentario. Dice, los estudiantes y comunidad confunden de una manera alarmante los conceptos de teoría y ley. Sí, ahí hay, pero hay varios aportes que están haciendo hoy día los colegas que están investigando en el área de la didáctica de la ciencia. Si uno revisa en los últimos 10, 20 años, ha existido un desarrollo nacional en el ámbito de la didáctica de las ciencias experimentales bastante fuerte. No quiero nombrar ninguna universidad en particular porque todas están haciendo su aporte, pero hay investigaciones en didáctica de las ciencias muy interesantes y muy importantes en el país, ¿sí? Y a lo largo del país, no solamente en universidades que son más de una tradición más acabada en este aspecto, sino que hoy día tenemos un desarrollo en distintos lugares del país. Entonces yo los invito también en eso, a explorar. Hoy día tenemos acceso a mucha información, a paper, artículos que están en estas revistas, que en español y en inglés, didáctica, la ciencia experimental en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y hay distintos, hay otro en el Science Education, entonces hay distintos lugares donde hoy día podemos acceder de manera gratuita también para poder ver donde hay propuestas. Hoy día se están movilizando también las universidades en pos de desarrollar estas habilidades y de dar también una base argumental y epistémica profunda. Yo creo que hay que aprovechar también todo ese desarrollo de conocimiento que se está trabajando en las universidades. Yo creo que es importante ver eso, ¿sí? Retornar también a nuestras casas de estudio y donde se están ahí haciendo investigación. ¿Sí? Hay un aporte bastante grande al respecto. No sé si hay más preguntas ahí. No, todavía no. Aprovechen la instancia Sí, para... aprovechen la instancia de preguntar. de poder sugerir, comentar, preguntar. Sí, también.
Parece que estamos ahí. Hubo hartas preguntas, hay un gran aporte ahí de los colegas que hicieron sus propuestas y sus consultas el día de hoy. Sí. Así que nos vamos satisfechos y contentos hoy día viernes. Ahí dice Marjorie, ustedes podrían enviar orientaciones sobre cómo elaborar una investigación. Lo que hemos hecho hasta ahora, en los programas de estudio, al final, en los programas de estudio, sobre todo de séptimo, segundo, medio en primera instancia, en tercero y cuarto, como estaba esta construcción previa, se utilizaron esto. Al final, en las páginas finales, en los anexos, hay algunas sugerencias. ¿Sí? Hay algunas sugerencias de cómo hacer investigaciones científicas. También hoy día tenemos, por ejemplo, en la página web de curriculumnacional.cl y de Aprendo en Línea, hay documentos, por ejemplo, de todo lo que es el aprendizaje basado en proyecto y donde se ha hecho una bajada a, por ejemplo, desarrollo de proyectos vinculados con ciencia. Entonces también ahí tenemos insumos. Yo los invito a visitar, hay unos libros que la Unidad de Currículum y Evaluación ha editado y que están publicados en nuestra página web. Entonces, frente a esa pregunta, hoy día tenemos también estos insumos de estudiantes, pero más concreto en ciclo básico de quinto a octavo. Me parece que también están en todas las estrategias ISEC, ha sido por parte de la Dirección de Educación General del Ministerio de Educación, ha empezado a vincular el trabajo científico en esta línea, ¿ya? Entonces, pero sin duda también recogemos la sugerencia de enviar más orientaciones. Lo que estamos haciendo el año pasado, en forma bien enfática a partir de la priorización curricular, sacamos nosotros las fichas didácticas, publicamos los planes de clase a fines del año pasado, principios de este año. Estamos ahora trabajando en estas fichas de habilidades. Entonces, estamos tratando de dar orientaciones y sugerencias al sistema de manera tal que nuestros colegas puedan tomar estas sugerencias y adaptarlas de acuerdo a la realidad de cada uno. Entonces, vamos a tomar también esas sugerencias que nos hace Marjorie respecto de enviar orientaciones más concretas sobre cómo elaborar investigaciones, también lo de Gonzalo, de a lo mejor poder clarificar o dar algunas líneas como en el sentido de, hicimos nosotros un glosario de términos también, algunas cosas en las bases curriculares, entonces a lo mejor publicar cosas de ese estilo para ir clarificando todos estos conceptos que tienen una base epistémica que es bastante clara. Entonces, encuentro que son buenas sugerencias y que las podemos considerar. Sebastián, ¿puedo Sí. agregar algo a lo que plantea Marjorie? Es que las fichas de habilidades están diseñadas en el marco de tercero y cuarto medio, pero se pueden adaptar a otros cursos, porque en el fondo la habilidad es la misma. Lo que sí, obviamente, ustedes pueden ir en forma flexible adaptando las preguntas, sacando algunas preguntas, a lo mejor si son más chiquititos, pero finalmente la habilidad es la misma. Entonces, también lo invitamos como a aplicarla no solo en Ciencia para la Ciudadanía, sino que también en los otros niveles. Eso. Sí. No, pero salen, lo bueno de todas estas interacciones, estas oportunidades, tuvimos hace 2 años atrás la oportunidad también de salir a distintos lugares del país, y ahí las sugerencias que nos van haciendo, todos los aportes son bienvenidos, y ahí vamos trabajando, dice, explicar conceptos con infografía tipo Pictoline. Sí, ahí nosotros hemos también, igual que ustedes, hemos ido aprendiendo distintas plataformas y formas de poder explicar esto, sí. Pero son buenas las sugerencias que están proponiendo. Yo creo que ahí las vamos a anotar para seguir. O sea, todo esto ha salido también como iniciativa del Ministerio, pero también con los aportes que hacemos todos los que estamos en el sistema. Sí. Sí. Hilda también agradece por compartir la información. María Irene, muchas gracias. He revisado Aprendo en Línea Docente y me parece muy bueno el material para trabajar con los estudiantes. Bueno, esa es la idea del equipo, de que ir generando, construyendo este material y que ustedes lo adapten también, bueno, nosotros lo adaptemos en nuestra práctica y ir mejorándolo y también retroalimentando. Eso es importante para tener cada vez mejor material y compartirlo también.
Y eso es algo importante. Sí. Gonzalo dice que sería una buena iniciativa explicar conceptos con infografías tipo Pictoline. A los estudiantes les resulta súper útil y llamativa. Sí. También contarles que las fichas también van acompañadas de una, en este caso, una infografía. Cada una va con una infografía que es como tipo resumen, que ustedes la pueden imprimir, incluso, bueno, cuando ya estemos en clases presenciales, en el caso, se pueden poner en la sala o compartir con los estudiantes. Así que gracias por la sugerencia, Gonzalo. Sí, muchas gracias a todos por los apoyos. Sí, muchas gracias por la participación, ha sido muy, muy buena la participación. Sí, muy activa la participación, Sí. las preguntas. Eso es muy, muy bueno porque a nosotros nos estimula y nos mueve también a poder crear nuevas cosas, las propuestas que de aquí salen. Así que ahí vamos tomando nota con Malva. Ya nos conocen, nosotros hemos estado en varias instancias y Sí. promoviendo las nuevas, todo el nuevo material que hemos ido trabajando, y también hemos salido en otras oportunidades a lo largo del país también cuando se podía presencial, íbamos y nos juntábamos en cada una de las provinciales, que lo hicimos hasta el 2019, me acuerdo. Así que ha sido una muy buena jornada el día de hoy. Esperamos ahí seguir contando con la participación de ustedes y las propuestas también de ustedes para mejorar. Así que no habiendo más preguntas, Malva, entonces... Sí. Sí, cerramos la sesión de hoy y agradecer, Sebastián, y agradecer la participación de todos y invitarlos a descargar las fichas y el material que está disponible en el sitio web de Aprendo en Línea. Así que muchas gracias a todos. Y que tengan un buen fin de semana y a cuidarse en estas fechas que vienen de celebración en el país, porque todavía seguimos en esta pandemia, así que a cuidarse. Eso. Sí. Muchas gracias. A cuidarnos todos. Gracias, que estén muy bien.